Buen día, soy el licenciado Carlos Pimentel y voy a hablarles de los personajes más valiosos e importantes que ha tenido México. Y algunos de estos que menciono vienen en mi libro que escribí que se llama Pimentría Universal 2001, donde hablo de los 2001 personajes más valiosos que ha tenido la humanidad en todos los tiempos y en todos los lugares. Ese libro, Pimentría Universal 2001, lo pueden encontrar en Amazon, en Carlos de Jesús Pimentel Flores. Si te gusta este video, al final del video puedes darle un clic en suscribirse para que te siga proporcionando información de diferentes temas. Una gran cantidad de asuntos importantes que te pueden gustar y servir para tu cultura general. En mi libro Pimentría Universal 2001 hablo de todas las actividades humanas y personajes en todas las actividades humanas, dividido en 12 áreas ocupacionales, y cada área ocupacional tiene 12 ramas ocupacionales, por lo tanto son 144 ramas ocupacionales, y cada rama ocupacional tiene muchas ocupaciones, cientos o hasta miles de ocupaciones. Por lo tanto, en mi libro Pimentría Universal 2001 vienen están todas las ocupaciones humanas. Se encuentran dentro de esta clasificación universal de ocupaciones, en la subclasificación de ocupaciones de la sabiduría universal de Pimentel, que yo escribí. Tengo escritos más de 50 libros, y por lo tanto, si te suscribes a este canal, vas a recibir información que te voy a proporcionar. Voy a pasar a hablar de los 150 personajes más valiosos de México. Y digo más valiosos, no únicamente más populares. Desafortunadamente México, como un país desafortunadamente no desarrollado, o sea, subdesarrollado como le llaman, del tercer mundo, muchos de sus personajes son en el área política y artística. Realmente México no tiene propiamente ningún personaje científico, ni de ingeniería, ni médico, ni de alto nivel a nivel mundial. Los que tiene son artistas, políticos y algunos religiosos, algunos científicos sociales, muy poquitos. Pero bueno, voy a mencionar los más importantes de México, aunque su relevancia no es a nivel mundial más que uno que otro. Y no estoy devaluando a México, simplemente que México tiene un nivel de desarrollo todavía no lo suficientemente alto que le permita tener a grandes personajes de la ciencia, de la tecnología, en estas ramas. Bueno, voy a pasar a decirlos. Para algunos no van a estar de acuerdo con algunos que pongo aquí, y también para algunos les va a faltar, van a pensar que faltan algunos personajes muy importantes. Esta relación que pongo aquí creo que es objetiva y es veraz, es muy acertada. Personajes más importantes. Número 1, Don Miguel Hidalgo y Costilla, el personaje más valioso de México. No hay duda alguna, es el padre de la patria. Él inició la lucha de la independencia y a él le debemos propiamente que tengamos este país que se llama México. Número 2, antes de continuar voy a decir que voy a decir personajes mezclados de diferentes áreas del arte, del deporte, de la política, de la religión, para que no diga primero puros políticos o héroes y luego lo vaya pasando a artistas, a deportistas. No, mezclado, para que no nos dediquemos a puros políticos o héroes nacionales.
porque también los personajes en el arte, en la ciencia, en la religión, también son importantes. Entonces vuelvo a decir, número 1, Miguel Hidalgo y Costilla. Número 2, doña Josefa Ortiz de Domínguez, que fue de las que promovieron la lucha de la independencia en México. Número 3, Juan Diego o San Juan Diego, el santo mexicano al que tuvo la visión de ver a la Virgen de Guadalupe. Número 4, Mario Moreno Cantinflas, el artista más destacado mexicano a nivel mundial. Número 5, Joaquín Capilla, el mejor deportista que ha tenido México, que ha ganado medallas olímpicas en 3 olimpiadas. 4 medallas olímpicas en 3 olimpiadas, una de esas fue de oro. Número 6, Octavio Paz, el único literato que ha ganado un premio Nobel de Literatura para México. Número 7 o número siguiente, Emiliano Zapata, el verdadero revolucionario, luchador social por los campesinos y los pobres. Número 8, Mario Molina, el químico que ganó premio Nobel en química. Número 9, José María Morelos y Pavón, el otro independentista insurgente que logró la independencia de México. Número 10, Vicente Guerrero, el que consumó la independencia junto con Agustín de Iturbide. Número 11, San Felipe de Jesús, el único santo mexicano que tuvo México durante 500 años casi, porque los otros santos que hay en México fueron hace unas décadas, pero San Felipe de Jesús, el único santo mexicano por más de 400 años. Número 12, Ignacio Allende, que junto con Hidalgo iniciaron la lucha de la independencia de México. Número 13, el pintor José Guadalupe Posada, que es el pintor, sus obras en pintura es la más famosa en el mundo, con su famosa La Catrina, o sea, la muerte, la Catrina. Número 14, don Venustiano Carranza, el revolucionario que consumó la revolución y que creó la Constitución Política de 1917. Número 15, el ídolo de México, el luchador, el santo, el máximo ídolo mexicano, artista y deportista. Número 16, Ignacio Zaragoza, el militar que derrotó al ejército más poderoso de aquellos tiempos, que fue el ejército francés en la batalla de Puebla. Número 17, don Guadalupe Victoria, el primer presidente que tuvo México, presidente de República Federal, que también fue un insurgente luchador por la independencia. Número 18, el más famoso poeta mexicano, Amado Nervo. Número 19, la máxima representante de folclore mexicano, Amalia Hernández y su ballet folclórico. Número 20, para mí el mejor futbolista que ha tenido México, Giovanni Dos Santos. ¿Por qué? Porque es el que ha tenido más títulos a nivel internacional, como campeón olímpico y otros más. Número 21, don Benito Juárez, el de las leyes de reforma. Número 22, el Tlatoani o rey azteca Cuauhtémoc. Número siguiente, Fray Bartolomé de las Casas, el fraile que evangelizó a los nativos mexicanos, aztecas. Número siguiente, Ignacio Agustín de Iturbide, que fue el que consumó la independencia junto con Vicente Guerrero.
Número siguiente, los 32 santos mexicanos, perdón, los santos mexicanos llamados los cristeros en la lucha cristera. Número siguiente, Pablo Moncayo, el músico de la Sinfónica que creó música clásica para México, como Huapango. Número siguiente, don Porfirio Díaz, que fue un héroe militar que venció a los franceses junto con Ignacio Zaragoza y que después como presidente fue el mayor impulsor de la economía en México. Se le ha juzgado mal, pero así fue un gran personaje que creó el Monumento a la Independencia, el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes y muchos más, como la cárcel de Lecumberri y muchos más. Número siguiente, el escritor Ríos o Eduardo del Río, con sus famosas revistas de los agachados, los supermachos y sobre todo una gran cantidad de revistas donde habla de cultura general. Siguiente, el literato, escritor Calderón de la Barca. Siguiente, Francisco Villa, el revolucionario que junto con Zapata lucharon por los pobres de México. Número siguiente, el cineasta González Iñárritu, que ha ganado 4 premios Oscar, que es un gran logro. Siguiente, González Camarena, el ingeniero que creó un bulbo de la televisión para darle imagen a color. No es el inventor de la televisión a color, pero aportó algo para la misma. Siguiente, el empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta, creador de la empresa Televisa. Número siguiente, el futbolista Hugo Sánchez, que ha tenido muchos logros como futbolista a nivel internacional. Número siguiente, el empresario Salinas Pliego, creador de la televisora TV Azteca. Número siguiente, el compositor Gabilondo Soler, creador del personaje Cricri. Número siguiente, el intelectual y periodista y escritor Enrique Krause, que con su serie Clio ha hecho unos reportajes fantásticos de la historia de México, del arte en México, unos documentales fantásticos, un gran personaje. No crean eso de que daña ver lo que él hace, daña la mente del mexicano. Al contrario, la ilustra y los educa y los enseña. Siguiente, Olegario Vázquez Raña, un gran arquitecto que construyó la Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca, el Museo de Antropología, grandes edificaciones y obras en México, fueron obras de él. Otro empresario, Francisco Cañedo. Número siguiente, el personaje Quetzalcóatl, que fue mítico y personaje real de la cultura náhuatl mesoamericana, tanto tolteca como después azteca. Siguiente, la deportista de halterofilia, o sea, levantadora de pesas, Soraya Jiménez, que fue la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro olímpica. Siguiente personaje, Francisco I. Madero, el que inició también la Revolución Mexicana. No es mejor que Villa ni Zapata, porque Francisco I. Madero, más que revolucionario, era un hombre que buscaba el poder y se lo enfrentó a Porfirio Díaz, pero ya que ganó Francisco I. Madero resultó peor. Por eso Villa y Zapata se le rebelaron, porque no estaba cumpliendo sus ideales que había dicho. Número siguiente, los hermanos Flores Magón, que fueron los ideólogos de la Revolución Mexicana. Siguiente,
el periodista Jacobo Saludowski, el periodista más importante de América Latina. Siguiente, Fidel Velázquez, el sindicalista de la CTM que duró muchos años como líder del sindicalismo en México. Siguiente, el presidente Lázaro Cárdenas, un gran presidente con ideas de tipo socialista. Siguiente, el Tlatuani Moctezuma Xocoyotzin, que fue el que confundió a Hernán Cortés con el dios Quetzalcóatl que regresaba, porque era rubio, Cortés. Siguiente, María Félix, la actriz mexicana más famosa a nivel actuación. Siguiente, José Vasconcelos, el personaje que creó el lema "Por mi raza hablará el espíritu", que está en secretario de Educación Pública, creo. Ese lema está en la UNAM. Siguiente, José Goldenberg, el primero que estuvo en el INE, creo, y en la Secretaría de Cultura. Hay detalles que hay que afinar, o sea, no, un error que tenga no eso no echa abajo esta lista tan importante que estoy ahí diciendo. Justo Sierra fue de los fundadores de la UNAM, pero también fue un gran poeta y también secretario de Educación Pública. Siguiente, Julio César Chávez, el boxeador, pues tal vez el mejor boxeador que ha habido en México, o de los mejores. Siguiente, Yolanda Vargas Dulce, la gran escritora que hizo revistas muy famosas como el Memín Pinguín, como Rarotonga. Siguiente, Lupita Jones, la primera Miss Universo mexicana. Siguiente, Roberto Gómez Bolaños, el actor Chespirito, que era famosísimo en toda América Latina con su personaje El Chavo y otros más. Siguiente, Humberto Mariles, el primer deportista mexicano en ganar una medalla de oro olímpica en la especialidad de la equitación. Siguiente, Jorge Negrete, el más famoso cantante de música mexicana, el charro cantor, le decían, también actor. Siguiente, los cómicos, los polivoces excelentes, toda una época de estos cómicos. Siguiente, Diego Rivera, el pintor muralista muy famoso. Uno más, Javier López Chabelo, que es de los actores que tienen un reconocimiento internacional como el actor que durante más tiempo desempeñó un mismo papel, que fue el de un niño, el niño Chabelo, y de los que más años han durado sus programas en la televisión. Siguiente, Carlos Slim, el máximo empresario de México, que llegó a ser el hombre más rico del mundo un poco tiempo, pero después se mantuvo entre los 5 más ricos del mundo. Otro gran empresario, Carlos Jan González. Siguiente, el actor Pedro Infante, muy famoso por sus películas y un ídolo también de México. Siguiente, otro que le competía en popularidad a Pedro Infante, que era Antonio Aguilar, pero en otra parte de la República. Por ejemplo, en Zacatecas era más famoso Antonio Aguilar que Pedro Infante. Siguiente, el boxeador Saúl Canelo Álvarez, también junto con Julio César Chávez, los máximos ganadores en box, el boxeador. Siguiente, la pintora Frida Kahlo. Siguiente, el pintor Alfaro Siqueiros, un muralista muy famoso. Siguiente, el empresario Garza Sada, del grupo Alfa. Siguiente, la taekwondonista Rosario Espinosa, que ganó medalla de oro olímpica. Siguiente personaje, Jaime Maussan, periodista muy reconocido por el tema de los ovnis. Siguiente, José Clemente Orozco, José Clemente Orozco, otro gran muralista mexicano.
Siguiente, la escritora y monja Sor Juana Inés de la Cruz. Siguiente, José Antonio Fernández, el empresario, gran empresario del grupo FEMSA. Siguiente, Germán Larrea, el otro gran empresario mexicano de la cadena Cinemex. Siguiente personaje, José José, para mí el mejor cantante romántico moderno, junto con Rafael y con Roberto Carlos, para mí los tres grandes de la canción romántica moderna en idioma latino, iberoamericano. Siguiente, Edgardo Codesal, el único árbitro mexicano que ha dirigido una final del fútbol de la Copa Mundial. Siguiente, el cómico Gaspar Enaine Capulina, muy simpático. Siguiente, Pedro Armendáriz, considerado por los críticos mexicanos de cine el mejor actor mexicano que ha habido. Siguiente, el ídolo Enrique Guzmán, cantante juvenil romántico. Siguiente, Juan Gabriel, el cantautor con más canciones, el compositor de la mayor cantidad de canciones en el mundo y con una gran fama mexicana. Siguiente, Angélica María, la cantante romántica juvenil mexicana que se le nombraron la novia de América. Siguiente, Paola Espinosa, la clavadista mexicana que ganó medalla olímpica. Siguiente personaje, la Sonora Santanera, el grupo musical de música tropical más famoso que ha tenido México, reconocido en muchas partes del mundo. Siguiente personaje, Rigo Tobar, otro músico de música tropical, por decirlo así. Siguiente personaje, la actriz Dolores del Río, que inclusive fue famosa en Estados Unidos como actriz. Siguientes, el cómico Resortes, y el otro es Clavillazo, personajes cómicos muy famosos en México. Siguiente personaje, Raúl González, el deportista de marcha, que ganó medalla de oro y después ganó medalla de bronce. Siguiente, el actor Arturo de Córdoba, que creo que no era mexicano, pero destacó mucho en México como actor serio. El siguiente personaje, Ignacio López Tarso, para mí el mejor actor, con grandes películas como Macario, premiada internacionalmente y muchos más. Siguiente, el cómico Eugenio Derbez, fantástico en sus programas, donde hacía gran cantidad de personajes con mucho éxito en México. Siguiente, el futbolista Rafa Márquez, que estuvo en 5 campeonatos mundiales de fútbol. Siguiente personaje, Manuel Acuña, el poeta, considerado el mejor poeta de México. Siguiente, la actriz Silvia Pinal, también la máxima actriz mexicana durante tantos años, porque estuvo en el área de teatro, televisión, cine. Siguiente personaje, Ramón López Velarde, el gran escritor poeta. Siguiente, Octavio Campo, el pintor de esas pinturas que tenían doble imagen, que se veía una cosa y también se veía otra. Siguiente, el empresario José García Balseca, el que creó 37 periódicos en México, muchos de ellos como el Esto, y otros fue los Soles, el Sol de México, el Sol de Salamanca, el Sol de Irapuato, el X. Siguiente, el escultor mexicano o artesano, creador de los alebrijes, un oaxaqueño que ahorita no recuerdo su nombre. Siguiente, el presidente López Mateos, el presidente más querido que ha tenido México, porque era muy humanista, benefactor y no era conflictivo, era un gran diplomático.
Siguiente personaje, el cardenal, o sea, católico, Norberto Rivera, que algunos pensaban que inclusive podía llegar a ser papa, siguiente papa, que después un político mexicano destruyó mucho su imagen, un político mexicano muy calumniador, muy conflictivo, que actualmente sigue en México. Siguiente personaje es el trío Los Panchos, muy famoso que han ido a varias partes del mundo, inclusive a Japón. Otro gran cantante mexicano, Pedro Vargas, el que se le considera que ha tenido la mejor voz, el mejor cantante por su voz. Siguiente personaje, el pintor, ya lo había dicho. Siguiente, el cantante Agustín Lara, un gran compositor mexicano. Siguiente personaje, el único payaso que fue durante muchos años el único payaso famoso en México, Bozo, o sea, payaso de circo, que fue el que durante muchos años era el único payaso reconocido a nivel nacional. Siguiente, el portero mexicano Guillermo Ochoa, el mejor portero que ha tenido México, que ha participado en 5 Copas del Mundo y que obtuvo reconocimientos internacionales. Siguiente personaje, el presidente Vicente Fox Quesada, porque fue el presidente que logró ganar la presidencia de un partido diferente, o sea, del PAN, diferente al partido que gobernó durante más de 70 años, el PRI. Por eso es el apóstol de la democracia realmente. Que después un politiquillo, ahora es un gran político famoso pero malo, le destruyó también la imagen de Vicente Fox. Otro personaje importante de México es Mario Burgoa, porque es el de los mejores abogados que ha habido. Otros grandes personajes de México son los niños héroes que dieron su vida en la lucha contra la invasión norteamericana. Siguiente personaje, López Rayón, que fue el que tomó la lucha de la independencia después de que falleció, mataron a Miguel Hidalgo. Él fue el jefe de la insurgencia después de la muerte de don Miguel Hidalgo Costilla. Después López Rayón se la pasó a Morelos, José María Morelos y Pavón. Siguiente personaje, Bocanegra, y el siguiente, Jaime Nuno, los dos creadores del himno nacional mexicano. Ya había mencionado a que voy a decir, entonces no lo digo. Siguiente personaje, Felipe el Tibio Muñoz, el único ganador de una medalla olímpica de oro en natación. Siguiente personaje, Ángela Peralta, una cantante de ópera, le decían el ruiseñor de América, creo. Siguiente, el periodista actual, Héctor Aguilar Camín, que es excelente periodista. Siguiente personaje, Luis de Alba, el cómico, famosísimo por sus personajes del Pirruris, el Chido, muy simpático. Siguiente, Carlos Monsiváis, el periodista y comentarista muy inteligente, muy destacado en sus intervenciones. Siguiente personaje, el cantante Luis Miguel, con una gran fama y canciones muy bellas, y las canta muy bien. Siguiente, el compositor más famoso mexicano de música mexicana, José Alfredo Jiménez. Siguiente, la cantante y ranchera Lola Beltrán. Siguiente personaje, el pintor muralista Rufino Tamayo. Siguiente, el escritor, literato Juan Rulfo. Siguiente, el escritor Carlos Fuentes. También es bueno reconocer el siguiente personaje, al primer virrey que hubo en México, Antonio de Mendoza. No hay que satanizarlos porque eran virreyes de la Nueva España. También fue importante. Siguiente personaje, el premio Nobel
de La Paz, Alfonso García Robles, mexicano. Siguiente, el gran científico social Alfonso Caso, que escribió muchas obras de la cultura zapoteca y mixteca. Siguiente personaje, el arqueólogo Eduardo Matos, que grandes obras en las excavaciones de México, que creo que él encontró la Coyolxauhqui, si me equivoco, pues ahí me corrigen, pero es un gran arqueólogo mexicano. Siguiente, el futbolista portero Antonio Tota Carvajal, que fue el primer futbolista en el mundo que estuvo en 5 campeonatos mundiales. No era muy bueno, pero estuvo en 5 copas mundiales. De lo que había, pues era el mejorcito, pero pues no fue muy bueno. Siguiente, el boxeador Rubén Olivares El Púas, campeón mundial. Siguiente, la actriz mexicana Verónica Castro. Es la actriz mexicana más vista en todo el mundo por su telenovela Los ricos también lloran. Se transmitió en más de 80 países, en más de, muy vista Verónica Castro y adorada en muchos países por su belleza, que fue el rostro de X año, muy bonita, y por su gran calidad artística. Siguiente, Ernesto Alonso, el escritor de telenovelas más famoso que ha tenido México. Siguiente, Vicente Saldívar, el boxeador, también campeón mundial. Siguiente, Fernando Valenzuela, el beisbolista que triunfó en Estados Unidos bastante. Siguiente, el periodista Carlos Loret de Mola, con excelentes reportajes periodísticos, donde descubre y manifiesta los errores de políticos mexicanos. Siguiente personaje, para mí el mejor presidente que ha tenido México, Ernesto Zedillo Ponce de León, porque recibió a México con un problema económico muy grave y fue el que empezó con una popularidad a poquito abajo del 50%, y el único que ha ascendido y terminó más alto de su popularidad que con la que empezó, porque ha habido políticos, sobre todo el actual, que empezó con una popularidad alta y ya bajó. O sea, Zedillo empezó con popularidad baja, pero su trabajo tan exitoso que sacó a México de una crisis económica severa, salvó a México, terminó con un índice de aprobación muy alta. Siguiente personaje, Ignacio Chávez, el luchador social por los mexicanos en Estados Unidos. Siguiente, Ignacio Chávez, el médico, el mejor médico mexicano. Ahora, siguiente, César Chávez, ese sí es el luchador de mexicanos en Estados Unidos. Siguiente, el automovilista Checo Pérez, Sergio Pérez, que ha ganado carreras de Fórmula 1. No ha sido campeón mundial, pero ha ganado carreras de Fórmula 1 en automovilismo. El otro personaje es Ricardo Rodríguez, que lleva su nombre el Autódromo de la Ciudad de México. Siguiente personaje, el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Si la Sonora Santanera es el mejor grupo en música tropical, el Mariachi Vargas de Tecalitlán es el más famoso en música de mariachi o música ranchera. Siguiente, el cantante Vicente Fernández, el otro ídolo de México en música ranchera, de mariachi, de charros. Siguiente personaje, el sargento Bautista, marchista, que ganó medalla de oro. Siguiente, la cantante Yuri, que fue muy famosa a nivel internacional. Claro, pasa el tiempo y se van olvidando, pero fue la mejor cantante popular, baladista mexicana, que también hacía unas escenografías excelentes, unas coreografías fantásticas. Siguiente, el grupo norteño Los Tigres del Norte. Vuelvo a lo mismo, si la Santanera, el mejor grupo en música tropical, el Mariachi Vargas, el mejor grupo en música de ranchera mariachi, Los Tigres del Norte, el mejor grupo en música norteña o de banda. Siguiente, el comentarista Enrique Bermúdez, el Perro Bermúdez, que recibió un premio
por ser el comentarista que durante creo que 8 o 10 mundiales de fútbol ha sido el comentarista tanto tiempo. Creo que ha sido el que más mundiales de fútbol en Copas del Mundo ha comentado. Siguiente. Carlos Pimentel, el más grande personaje de México, porque su obra es la del fundador del Sistema SAT Universal, del CISATUN, que es el universalismo, con más de 50 libros, todos de relevancia internacional, como la teoría transicionista, la teoría científica más amplia y más importante que se ha hecho toda la historia de la humanidad, superando a la de la evolución de Carlos Darwin, a la del materialismo dialéctico de Carlos Marx. Hasta que no sea difundida no se va a entender. También creador de la teoría del Homo Humanis, que dice que el nombre de la especie humana es Homo Humanis y no Homo Sapiens. El creador del universalismo, el creador del género literarios deformados, el creador de muchos libros de gran trascendencia universal. Y el guía de la humanidad en esta era de Aquarius, Carlos Pimentel. Su nombre misional es Sad Carlos. Y siguiente personaje es María de los Ángeles Flores y Velázquez, mamá de Carlos Pimentel, de Sad Carlos, la mujer más buena que ha habido, porque nunca en sus 94 años que vivió, nunca ofendió a nadie, nunca insultó, nunca se peleó, nunca se enojó de nada, era una verdadera santa, muy católica, pero más que nada su ejemplo de vida es único, y que hizo el libro Vivir en Armonía. Ganó una medalla al mérito como la mejor enfermera de su sección. Una mujer excepcional. Muchas gracias.